Hoy vamos a analizar un caso de finales del siglo XIX, así que relájate mientras nos dirigimos a Estados Unidos. En 1896, Sophia MacLeod vivía en el número 33 de la calle Brighton, en Charlestown, una zona respetable de Boston. Ella estuvo casada con el señor B. W. Grant, pero como su matrimonio no fue feliz, decidieron separarse. De hecho, Sophia rara vez mencionaba su matrimonio, prefiriendo ser conocida simplemente como la señorita MacLeod. En esa época, el divorcio en Boston era legal, pero socialmente mal visto, sobre todo para las mujeres. Los tribunales a menudo eran reacios a conceder divorcios, exigiendo pruebas de mala conducta grave, como adulterio, abandono o crueldad. Los procesos legales solían ser largos, caros y escandalosos. Así que muchas parejas, como Sophia y su esposo, optaban por vivir separados en lugar de disolver formalmente su matrimonio. Por esto, ella se quedó en Charlestown mientras su esposo abría un negocio de productos secos en Providence, Rhode Island. El 33 de la calle Brighton era una casa grande de 3 pisos, suficientemente espaciosa para varios inquilinos. Mantener una propiedad así implicaba un gasto considerable, y la señorita MacLeod, que vivía allí sin su esposo, tuvo que encargarse de estos costos por su cuenta para mantener el hogar en funcionamiento. Ella alquilaba habitaciones tanto a inquilinos como a familiares, incluyendo a su hermana menor, Ida Quinlan, quien vivió ahí con sus 2 hijos durante meses. El arreglo funcionaba bien. Las habitaciones casi siempre ocupadas y la vida en la casa era tranquila, pero esto cambió el sábado, 1 de febrero de 1896. Ese día la señora Ida Quinlan y su hijo salieron de compras cerca de las 9 de la noche. La señora Quinlan también era madre de una hija pequeña, a quien había dejado en la casa durmiendo, aparentemente sabiendo que su hermana estaba allí en caso de que la niña despertara. Regresaron tarde en la noche, pero cuando la señora Quinlan intentó abrir la puerta, la encontró cerrada con llave. Tocó el timbre, esperando que su hermana le abriera, pero nadie salió. Sacudió la manija y llamó, esperando que su hermana la escuchara. Sin embargo, la casa permanecía en silencio. Preocupada, dio un paso atrás y se preguntó qué hacer a continuación. Era muy inusual que su hermana no respondiera. Después de un rato, decidió ir a ver al casero, que vivía en la misma calle. Cuando llegó ahí, le explicó la situación. Al notar la angustia de la señora Quinlan, envió a un empleado con una llave para abrir la casa. Al entrar, ella notó que las habitaciones ya habían sido saqueadas. Sin embargo, antes de que pudiera ordenar sus pensamientos, el hombre que había abierto la puerta le dijo que su hermana estaba tirada en el suelo de la cocina, en un charco de sangre. La señora Quinlan se quedó un momento en shock, pero no entró a la cocina. De pronto, sin decir nada, tomó la mano de su hijo y salió corriendo de la casa. Fue a la farmacia de Draper, la tienda más cercana, y pidió que contactaran a un doctor. Luego, sin saber qué hacer después, salió apresurada de nuevo. En la esquina de las calles Principal y Alford, vio a un policía y le pidió que la ayudara. Juntos luego regresaron a la casa. Cuando el oficial de policía McTiernan entró a la cocina, encontró un gran charco de sangre en el centro de la habitación y el cuerpo de la señora MacLeod yacía en el suelo. Notó que llevaba puesto su camisón y pantuflas, y al mirar más de cerca se dio cuenta de que estaba muerta. El desorden en toda la casa sugería que alguien había estado buscando desesperadamente dinero o cosas de valor. Los cajones abiertos, las pertenencias esparcidas y los muebles volcados daban la impresión de una búsqueda apresurada de un oficial. McTiernan supuso de inmediato que el robo debía haber sido el motivo, ya que el caos parecía centrarse únicamente en encontrar dinero o joyas. El doctor O'Brien llegó pronto. Era hermano del señor James O'Brien de la farmacia Draper y fue directamente a la cocina para examinar el cuerpo. Su breve inspección fue suficiente para revelar la gravedad del ataque. Se habían infligido heridas profundas justo detrás de la oreja que habían cortado las arterias de la señorita MacLeod, y concluyó que fueron estas lesiones las que causaron su muerte. Una vez que el teniente Foster de la División 15 fue informado del incidente, envió a los sargentos Tyer y Fresiden a investigar. Registraron la propiedad, pero no hallaron el arma usada en el ataque, y era claro que los autores habían intentado cubrir sus huellas cuidadosamente. Intentaron hablar con la señora Quinlan, quien estaba bastante histérica, pero logró decirles eso. Un hombre llegó a la casa el viernes por la noche para ver una habitación. Ella explicó que su hermana tenía 3 huéspedes habituales y estaba considerando aceptar a otro.
Este hombre se tomó su tiempo revisando el lugar, como si observara la distribución de las habitaciones. Ella dijo que cuando terminó les dio las gracias y se fue. Agregó que cuando él se fue, ella y su hermana comentaron que no era alguien a quien quisieran como inquilino. Desde que se separó de su esposo, la señorita MacLeod había vivido en la calle Brighton, y su hermana, la señora Quinlan, también había llegado a residir en la casa. Su hermano, Harry MacLeod, un conductor de ferrocarril, vivía cerca, al igual que sus hermanos Angus, Archie y Daniel. La familia ya había sufrido una tragedia cuando otro hermano, llamado Benjamín, murió en un accidente de ferrocarril el verano anterior. La policía consideró que un inquilino pudo haber atacado a la señora. Pero al hablar con sus empleadores del ferrocarril, confirmaron que todos estaban trabajando en ese momento. Al principio se pensó que el robo era el motivo, pero nadie en la casa pudo identificar algo que faltara. Ida pensaba que su hermana guardó 25 en un cajón, pero eso ni siquiera se confirmó. Las puertas estaban cerradas con llave cuando ella volvió y no había señales de entrada forzada. Una mujer vecina, cuyo esposo también trabajaba en el ferrocarril, dijo a la policía que estuvo sentada en su ventana mirador por más de una hora. Antes de ver a la señora Quinlan regresar a la casa de su hermana, dijo que había estado esperando a que su esposo regresara y que durante ese tiempo no vio a ningún extraño entrar a la propiedad ni entrar a la casa de la señorita MacLeod. De hecho, no notó a nadie en absoluto hasta que llegó la señora Quinlan. Los investigadores analizaron una serie de posibilidades. Quizá un antiguo inquilino, que nunca devolvió su llave, había regresado sin previo aviso en un intento de robar la casa. Tal vez una amiga de la señorita MacLeod la visitó inesperadamente, pero sus intenciones no eran lo que parecían. Era posible que alguien que ella conocía hubiera entrado bajo el pretexto de una visita amistosa, solo para que el encuentro tomara un giro más oscuro una vez que estuvieron solos juntos. Intentaron explicar el misterio preguntándose si un intruso habría subido por la tubería hasta la ventana rota del tercer piso para entrar. Revisaron todos los escenarios, pero ninguno coincidía con la escena. Una mujer asesinada, habitaciones desordenadas, pero nada de valor fue robado. En lugar de arrojar luz sobre el misterio, estas teorías solo aumentaron la confusión, profundizando la incertidumbre sobre lo que realmente había sucedido. Los detectives pronto dudaron que un intruso fuera responsable. Las declaraciones de la señora Ida Quinlan sobre salir de compras y regresar con las puertas cerradas no resistieron el interrogatorio. Los oficiales sospechaban cada vez más que ella pudo estar involucrada en la muerte de su hermana. Pero al hablar con su hijo de 6 años, sus declaraciones complicaron la teoría. Les dijo que había visto a su tía antes de salir con su mamá y que ella estaba sentada en una silla leyendo un libro. También insistió en que no se había separado de su mamá desde el momento en que salieron de la casa hasta que regresaron. Su relato ciertamente no apoyaba la idea de que su mamá se hubiera ausentado el tiempo suficiente para cometer el crimen. La policía creía que Sophia MacLeod fue asesinada después de las 9 de la noche, y esta estimación cobró un nuevo significado cuando un hombre llamado Guillermo D. Doughty, un sastre que vivía en la calle Perkins, les dijo a los oficiales que había visto al pequeño hijo de la señora Ida Quinlan parado solo alrededor de las 9:15 de la noche del sábado. Esto era importante porque era justo la hora en que la policía creía que la señorita MacLeod fue asesinada. El destino de la señora Quinlan dependía del testimonio de su hijo. Aunque el niño aseguraba haber estado con su madre toda la noche, esto no se había confirmado, especialmente después de que el señor Doughty declaró haberlo visto en la esquina de Perkins y Brighton, a 30 metros de la casa de la señorita MacLeod, y a una hora que contradecía la declaración del niño. La policía creía tener pruebas que contradecían las declaraciones de la señora Quinlan y su hijo José Clayton, quien trabajaba en el bar Harbour Express entre Boston y Portland y fue inquilino en la antigua casa de la señorita MacLeod en la calle Kingston. Once Clayton dijo a los oficiales que ella sufría asma y por eso su hermana, la señora Quinlan, a menudo la ayudaba en las tareas domésticas. Dijo que la señora Quinlan era una mujer de muy mal genio y que en una ocasión, cuando estaba llenando una lámpara con aceite, se enojó tanto por un comentario que él hizo, que le arrojó el aceite encima. El señor Clayton también declaró que la señorita MacLeod había sido atacada 2 veces por hombres que habían ido a su casa a robar comida.
Afortunadamente, en 1893, sus hermanos Angus y Archie llegaron a tiempo para evitar que le hicieran daño físico. Dijo que después de estos incidentes, la familia adquirió un perro. Conforme avanzaba la investigación, surgieron más pruebas. La policía habló con testigos, quienes dijeron que la señorita MacLeod y la señora Quinlan discutían seguido en el patio trasero y dentro de la casa. Aparentemente, en varias ocasiones, las dos mujeres se habían peleado físicamente mientras expresaban su enojo la una con la otra en voz bastante alta. Los testigos dijeron que ambas mujeres bebían y la policía dudaba si la señora Quinlan estaba bajo los efectos del alcohol y atacó a su hermana en un momento de extrema agitación, durante el cual estuvo temporalmente desequilibrada mentalmente, dándose cuenta solo después de la magnitud total de sus acciones. El profesor Woods, quien hizo el análisis forense para la policía, examinó a fondo el vestido que Ida usó el día del incidente. Sus hallazgos sorprendieron. La tela tenía diminutas gotas de sangre. El profesor dijo que, a diferencia de manchas o borrones grandes, estos podrían deberse a manipular el cuerpo tras la muerte. Estas manchas parecían haber sido salpicadas, lo que sugería que se produjeron en el momento mismo del acto violento. Este detalle ofreció a los investigadores una visión más clara de las circunstancias que rodearon el crimen, y con todas las pruebas reunidas, la señora Ida Quinlan fue arrestada y acusada del asesinato de su hermana. Se convocó una audiencia preliminar, la cual de inmediato atrajo la atención general del público. La audiencia no fue un juicio, sino un procedimiento ante un juez para revisar las pruebas contra Ida Quinlan. Su propósito era solo determinar si la fiscalía presentó pruebas creíbles para justificar mantenerla en una celda y presentar el caso ante un gran jurado. En esta etapa, el juez solo evaluaba la causa probable para decidir si había motivos suficientes para creer que se cometió un delito grave. Y, de ser así, que la señora Quinlan podría ser responsable, el juez no haría ninguna suposición sobre su culpabilidad o inocencia. El público estaba muy intrigado por el caso y antes de abrir las puertas del tribunal en el antiguo ayuntamiento, ya había una gran multitud reunida. Hombres, mujeres y niños se formaron en las calles esperando ver a la señora Ida Quinlan, quien llegaría de la cárcel de la calle Charles a las 8. Sin embargo, la mayoría de ellos se sintió decepcionada al ver a la multitud. El oficial Henry Fox hizo que la carreta con la señorita Quinlan pasara por un callejón tras el edificio. En su lugar, la llevaron por una entrada lateral y la pusieron en una celda hasta que se reuniera el tribunal. Para ese momento, la multitud había crecido tanto que el capitán White ordenó que se despejaran las aceras frente a la entrada principal. Solo se permitió el acceso a 130 personas en la sala, incluidas unas 20 mujeres que ocuparon la primera fila detrás del estrado. El único miembro de la familia de la acusada que se vio entre la multitud fue su hermano Archie MacLeod, quien había sido citado como testigo de la fiscalía. Poco antes de las 9 en punto, el juez Henry W. Bragg inició el proceso. La señora Quinlan vestía de manera bastante sencilla, completamente de negro, con un sombrero de fieltro negro adornado con encaje y plumas. Aunque el caso era tenso, no mostró señales visibles de alarma o nerviosismo. Sentada detrás de su abogado, parecía tranquila, observando cada paso del proceso con mucha atención. La señora Quinlan fue representada por el señor José Corbett, uno de los abogados defensores más respetados de Boston. Era conocido por su habilidad para manejar casos difíciles y de alto perfil. El señor Corbett solicitó que todos los testigos de la fiscalía fueran excluidos de la sala del tribunal, excepto cuando dieran su testimonio. El juez permitió esto y solo se permitió que los testigos médicos permanecieran. El primer testigo fue el forense Harris. Contó que llegó a la casa de la calle Brighton la madrugada del 2 de febrero y halló el cuerpo de la víctima en la cocina. Acostada de espaldas en un charco de sangre, mencionó que vestía camisón, ropa interior, medias y zapatos. Declaró ante el tribunal que revisó las heridas en la cabeza y ordenó llevar el cuerpo a la morgue. Luego habló de la autopsia y dijo que reveló que era una mujer sana que había sufrido múltiples golpes. Confirmó que un moretón debajo del ojo parecía haber sido el primer golpe. Había más evidencia de un golpe detrás de la oreja izquierda y 5 heridas similares en la parte posterior de la cabeza. Mirando al juez, dijo que al levantar el cuero cabelludo descubrió varias fracturas en el cráneo. La muerte, concluyó, resultó de una hemorragia debido a estas lesiones.
Agregó que, en su opinión, las heridas fueron hechas con un instrumento de borde romo, no con un cuchillo. Al preguntarle si ella había bebido esa noche, el doctor Harris dijo que el examen de estómago y cerebro mostraba alto consumo de alcohol antes de morir. El doctor John F. O'Brien declaró que cuando vio el cuerpo por primera vez, todavía estaba caliente. Él no creía que la mujer llevara más de 2 horas muerta. Dijo que la cocina no mostraba señales de una pelea, excepto por una silla volcada, y agregó que cualquiera que hubiera caminado entre el cuerpo y la mesa se habría manchado de sangre. Continuó diciendo que durante el examen, la señora Quinlan apareció llorando y muy angustiada, preguntando por el estado de su hermana, ya que no sabía que estaba muerta. El sastre William Doughty declaró que tenía una tienda en la calle Brighton y que esa noche estaba esperando afuera cuando vio al hijo pequeño de la señora Quinlan. Dijo que sabía que eran las 9:15, ya que unos momentos antes había entrado a la panadería y mirado el reloj. Un repartidor también declaró ante el tribunal que llegó a la casa a las 9 p.m. con 12 cervezas que pidió la señora Quinlan. Comentó que usualmente él llevaba las cajas de cerveza a su cuarto, pero esta vez ella insistió en hacerlo. Dijo que en ese momento le pareció extraño que ella no quisiera que él lo hiciera. Los oficiales de policía presentes también dieron testimonio detallando la escena del crimen, el desorden en la casa y los pasos que habían tomado durante su investigación. Tras escuchar toda la evidencia de la fiscalía, el señor Corbett decidió no presentar pruebas para la defensa, ya que la evidencia presentada no era lo suficientemente sólida y la fiscalía no tenía ningún caso contra sus clientes. Sin embargo, el juez Bragg no estuvo de acuerdo, aunque la defensa intentó excluir a varios testigos de la fiscalía. El juez había permitido que se presentaran las pruebas médicas y químicas y consideraba que el patrón de pequeñas salpicaduras de sangre era de particular importancia. Dijo a la audiencia que las manchas de sangre en la ropa de la señora Quinlan, halladas por el profesor Woods, podrían vincular al acusado con el crimen. Concluyó que había pruebas para retener a la señora Quinlan para el gran jurado y mantenerla en prisión preventiva sin fianza. En marzo de 1896, el caso de la señora Ida Quinlan fue presentado ante el gran jurado del condado de Suffolk. En la audiencia preliminar, el juez determinó que había pruebas suficientes para retenerla, pero la decisión final ahora recaía en este panel de ciudadanos que trabajaban a puerta cerrada. El gran jurado debía revisar a fondo las pruebas de la fiscalía. Esto incluía declaraciones de testigos que relataban lo que se había visto y escuchado, testimonios médicos que describían el estado de la víctima y la naturaleza de sus heridas, y las pruebas físicas. Lo más notablemente, las manchas de sangre en disputa encontradas en la ropa de la señora Quinlan. Ni la señora Quinlan ni su abogado, el señor Joseph Corbett, uno de los defensores más respetados de Boston, pudieron asistir o impugnar las pruebas de la fiscalía. Su participación fue completamente excluida del proceso. La responsabilidad del gran jurado no era determinar la culpabilidad o inocencia, sino simplemente decidir si había pruebas suficientes para enviar a la señora Quinlan a juicio. La policía confiaba en la solidez de su caso y esperaba que al menos enfrentara cargos de asesinato en segundo grado. Sin embargo, después de revisar el testimonio y examinar todas las pruebas en detalle, el gran jurado seguía sin estar convencido. No presentaron ninguna acusación formal, lo que en efecto puso fin al caso contra la señora Quinlan y la dejó libre de ser procesada. Aunque nunca fue llevada a juicio, mucha gente seguía creyendo que la señora Ida Quinlan se había salido con la suya tras cometer un asesinato. El gran jurado concluyó que las pruebas eran circunstanciales y que no había ninguna prueba definitiva que la vinculara directamente con el crimen. La opinión pública no estaba segura. Muchos creían que era culpable y les preocupaba la violencia del acto, y señalaban el hecho de que había existido una tensión de larga data entre las hermanas. Otros sentían que el gran jurado decidió correctamente y señalaban la falta de pruebas concretas. La señora Quinlan pudo haber vuelto a caminar por las calles de Boston. La cobertura de los periódicos y los chismes locales mantuvieron el caso vigente, generando debates en hogares y trabajos de la ciudad. A los ojos de la ley, no había ningún cargo contra la señora Quinlan, pero para muchas personas en Boston, la sospecha y la duda seguían rodeando su nombre. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor, dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.